paleografía, entendida, digamos, haciendo una definición así muy simple como el estudio de las escrituras antiguas. Ahora vamos a ver algunos elementos de su estudio, que en realidad son elementos que me interesa que tengan ustedes a la hora de abordar los textos, para trabajar los textos. No vamos a hacer una historia de la paleografía, simplemente me interesa que tengan presente que, digamos, quien sienta las bases para el estudio de la paleografía es Jean Malone, con esta obra que les pongo acá, que es como, ya les digo, es como tengamos presente que hasta Malone es a quien remontamos los orígenes de la disciplina. Vamos ahora a ver una clasificación que involucra cuáles son aquellos elementos constitutivos de la escritura. Si cuando nosotros abordamos el estudio de una escritura antigua, cuáles son los elementos que tenemos que tener presentes, ¿sí? Entonces yo les pongo ahí en primer lugar la morfología, que es, bueno, como les pongo ahí, ¿no? El aspecto exterior de las letras. Y tengan en cuenta que esto es un sistema, es decir, hay un sistema determinado de escritura que va a tener o va a responder a características morfológicas o de forma similares. En segundo lugar, otro de los elementos constitutivos de la escritura es el ángulo, que lo podemos definir como la posición de la mano y el instrumento en relación de la escriba con el soporte, y eso va a determinar la orientación de la escritura. Ahora vamos a ver los ejemplos para que se figuren un poco más a qué nos referimos con esto. En tercer lugar, en una escritura vamos a poder reconocer el ductus, que podemos definirlo como el orden de sucesión en el que se llevan a cabo los trazos. De hecho, bueno, cuando uno tiene que describir eso, va a numerarlos, primero, segundo, tercer trazo, y además vamos a ver ahora, les voy a poner las imágenes, pero se pone una flecha para indicar también el sentido. En cuarto lugar, una escritura va a tener lo que se llama módulo, que a grandes rasgos es digamos, las dimensiones, ¿no? El alto y el ancho de esa escritura, que a la hora de encontrar una descripción paleográfica aparecen en milímetros esa medición para darle precisión. En quinto lugar, en un escritor vamos a poder reconocer el peso, que es, digamos, cómo lo vamos a observar en un texto de acuerdo al grosor o delgadez de los trazos de las letras, y esto va a depender de varios elementos, por ejemplo, la naturaleza del instrumento de escritura, también la forma en la que el escriba la lleva a cabo. Básicamente la idea de que si apoya más o menos ese instrumento, bueno, lo que les pongo ahí en esta idea de la impresión gráfica, el ángulo de la escritura, o sea, hay una serie de factores que contribuyen a que uno pueda observar mayor grosor o delgadez en esa escritura. Y por último, vamos a encontrar también en una escritura algo que es digno de ser descrito, que es las ligaduras y los nexos. Las ligaduras son trazos cursivos que unen letras que están próximas, que en principio debían ejecutarse separadas, y los nexos son las uniones de dos o más letras que están superpuestas. Ahora les voy a mostrar los ejemplos. Bien, vamos a analizar ahora la morfología de las letras, decíamos que era la forma de las letras, en donde vamos a estudiar entonces, de acuerdo a la morfología, algunos elementos. El primero es lo que se llama el mástil, asta o fuste, que yo se los defino como estos trazos rectos y perpendiculares que se combinan para formar las letras, que en realidad son los que definen la estructura básica de una letra. Por ejemplo, fíjense, o sea, son, ya les digo, los trazos principales, pero que son rectos. Por ejemplo, en el caso de la T, ven ahí, son esos trazos rectos, son los que forman lo más importante de esa letra. Ahí, por ejemplo, les pongo otra letra en la que se observan bien estos trazos, que es la gama griega, ¿no? En trazo, ves que son perpendiculares y rectos. Esos son entonces lo que se denomina mástil, asta o fuste. Luego tenemos lo que se llama traviesa o montante, que son los trazos rectos inclinados que se combinan para formar las letras. Por ejemplo, acá tienen la A.
En la A tenemos los trazos inclinados, ¿sí? De hecho, también puede aparecer en la bibliografía descrito lo que se llama travieso montante como hasta inclinado, porque básicamente son trazos rectos pero inclinados, que también es un elemento estructural dominante de la letra, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, en el caso de la A se ve claramente, ¿no? Que esa inclinación es la que determina la forma por la que uno la reconoce, ¿no? Rápidamente. Bien, y por último lo que se llaman las panzas, lazos o trazos mixtos, que son estos trazos curvos que se combinan para formar las letras. Por ejemplo, ahí les pongo una letra griega, la beta, ¿no? Ahí ven claramente los trazos curvos, ¿no? Una rho griega, ¿sí? Es una xi griega, para que vean, minúsculas son estas, para que vean la morfología, ¿no? de estos trazos curvos. Bien, después respecto del ángulo, comentábamos entonces que, bueno, yo les pongo un ejemplo para que observen, ¿no? Cómo se da la inclinación del instrumento de escritura y cómo termina expresada esa escritura. A ver, acá les pongo una imagen para que vean que en general el ángulo, precisamente cuando uno lo tiene que describir, se describe por un ángulo en geometría, ¿no? 35 grados, 55 grados, esa es la forma de describirlo. Y decíamos que esto se vincula con y que es lo que a nosotros también nos va a parecer interesante para describir, por ejemplo, el tipo de escritura en un manuscrito, que es el ángulo de inclinación, que es cuando uno entonces puede observar la forma en la que aparece la inclinación de la letra. Eso es algo que le pasa a uno, ¿no? En su escritura propiamente, ¿no? Manuscrita. Entonces fíjense ahí, ¿no? El ángulo que describe la inclinación de la escritura se toma como eje, como referencia, un ángulo de 90 grados. Y a partir de ahí es como que se describe, porque sería, ¿por qué 90 grados? Porque esa sería como la escritura recta, y después la inclinación, ¿no? Si es para izquierda o para derecha, la más común es la que es menor a 90 grados, aunque hay casos, yo ahora que ven que les pongo una inclinación a derecha y una inclinación a izquierda, para que vean que existen de las dos maneras. Entonces, bueno, eso es un elemento a describir cuando uno, por ejemplo, está estudiando las letras de un manuscrito desde el punto de vista paleográfico, ¿no? Bien, respecto del ductus. El ductus decíamos que era, por un lado, el orden en el que se llevan a cabo los trazos y la dirección. Entonces ahí vieron que les comentaba, ¿no? Que se suelen poner estas flechas, porque son las que no, o sea, no solo los números de los trazos, sino también las flechas para que quede claro de qué modo se ejecutan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tienen, bueno, en un caso les pongo las letras en minúsculas griegas, y un ejemplo con una F, ¿sí? Entonces ahí ven 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es la forma en la que se ha ejecutado esa F. Bien, les pongo acá otros ejemplos de grafías, o sea, les pongo ejemplos de cómo en los manuales aparecen descritas o en los manuales o en los estudios de determinados, ¿no? Textos desde el punto de vista paleográfico, cómo aparece descrito el ductus, ¿sí? Ahí les pongo otro ejemplo más, diferentes grafías. Ven, están algunos que son los trazos rectos, los trazos curvos. Bien, después decíamos que el módulo eran las dimensiones de las letras. Acá, por ejemplo, yo lo que les voy a poner es, ven, así les marco ahí, como en rigor el módulo es lo que abarca la morfología más importante de las letras, y que ahora vamos a ver que hay partes que se elevan o partes que van para lo que se denomina la línea del renglón. Ahora vamos también a ver cómo se define eso, pero a grandes rasgos en esta letra ven el módulo, lo que para describir el módulo en esta letra, lo más importante es el promedio, lo que la mayor cantidad de letras representa para sus dimensiones, ¿no? Bien, respecto del peso, decíamos que era el grosor o la delgadez que queda plasmado en esa escritura, de los trazos. Y Malón hace una distinción entre lo que él llama la escritura pesada y la escritura ligera. La escritura pesada es aquella que, bueno, les pongo acá la definición. La escritura pesada es ejecutada con un instrumento blando que produce un contraste entre los trazos gruesos y delgados,
mientras que la escritura ligera es la ejecutada con un instrumento duro que no establece diferencia en el grosor de los trazos. Bien, y respecto de las ligaduras y los nexos, que era el último elemento que habíamos comentado respecto de los elementos constitutivos de la escritura, tenemos, en el caso de las ligaduras, decíamos que eran estos trazos cursivos que unen dos letras que están cercanas, pero que podrían haberse escrito separadas por su naturaleza, o sea, levantando el instrumento de escritura. Digamos, yo les añado, esto es algo que hay que tener presente cuando uno analiza los textos paleográficos, es que se producen entre letras de la misma palabra o entre el final de una y el comienzo de otra. Y eso puede ser engañoso cuando uno está estudiando los textos, porque la división de palabras tampoco es algo que sea frecuente, depende del momento histórico. Nosotros hemos visto en otros videos cómo se llevan a cabo las copias manuscritas, entonces esas ligaduras no necesariamente están en una misma palabra, sino que pueden ligar el final de una palabra con el inicio de otra, y eso puede traer dificultades a la hora de, por lo menos, de una primera lectura. Y después, respecto de los nexos, decíamos que eran, entonces básicamente es cuando se unen, se superponen, se fusionan dos letras, ¿sí? Yo acá les pongo, ahora les voy a poner para que vean gráficamente, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo de ligaduras. ¿Ven lo que es eso? Es difícil de leer eso. ¿Sí? Aparece toda la palabra, esos trazos que van uniendo diferentes letras, y es difícil determinar dónde terminan las palabras ahí, ¿verdad? Bien, y acá les pongo algunos ejemplos clásicos, o sea, de nexos bastante, o sea, que han pasado a nuestros días. Después cada escritura van a ver que tiene nexos puntualmente, o sea, cuando uno estudia ya sea determinado manuscrito o determinadas escrituras de determinadas regiones, de determinado scriptorium, se pueden observar ya ciertas características uniformes en esa escritura, donde uno ya puede reconocer, bueno, acá se hacen tales nexos, acá se hacen tales ligaduras. Estos que les pongo, estos nexos acá, son reconocibles, ¿no? O sea, que pasaron a nuestros días, ¿no? Esos signos ortográficos, ¿no? Pero para que vean que eso mismo es lo que sería un nexo, ¿sí? Después, insisto, entonces, para las escrituras particulares hay ejemplos de ligaduras particulares y de nexos particulares. Bien, y ahora podemos hablar de categorías genéricas de la escritura. A ver, como clasificaciones podríamos decir. A ver, según la morfología, una escritura la podemos catalogar de mayúscula o de minúscula, ¿sí? Después, respecto del ductus, podemos hablar de lo que se llama la escritura sentada, que es la que tiene una ejecución cuidada, una escritura cursiva, en donde prima la rapidez, que eso puede igual estar prolijamente ejecutado o no, ¿no? La semicursiva, que es un estado intermedio entre ambas, y la caligráfica, que es, bueno, la que tiene mayor cuidado, y hay en realidad ya más que una intención estética, ¿no? Esto también va a estar vinculado con qué tipo de texto se está copiando y qué valor se le ha otorgado a ese texto. Bien, y después, según el uso, tenemos un tipo de escritura elemental, que es, por ejemplo, aquella que aparece como el ejemplo más evidente, es el de la que se utiliza cuando uno se inicia la escritura, ¿no? Con la que se enseña a escribir, por ejemplo. Eso es lo que se llama la escritura elemental. La escritura usual, que es la escritura que se emplea a diario, básicamente. La cancilleresca, que es la elaborada en oficinas encargadas de la confección y de la emisión de documentos. Entonces ahí, a diferencia de lo que va a ser, bueno, la elemental, un poco la sacamos de lado, ¿no? Porque, bueno, creo que es bastante reconocible cuando uno, bueno, no sé, no sé si tan así, pero digamos, respecto de la usual, por ejemplo, mientras que la usual y la cancilleresca, mientras que la usual es la que se emplea a diario y no requiere demasiado cuidado, la cancilleresca ostenta una solemnidad en el trazado y en las formas, ¿no? Eso es entonces uno, de ese sentido, digo que se puede establecer una distinción entre la usual y la cancilleresca. Y por último, la libraria, que es la destinada a la lectura de muchas personas. Entonces acá, digamos, hay una tendencia a la claridad y a que sea estética.
Bien, entonces veamos la distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Las mayúsculas también pueden ser encontradas o descritas o definidas como unciales, así que si ustedes encuentran en la bibliografía que un tipo de escritura es uncial, piensen que es básicamente una mayúscula. Fíjense que yo las defino como las mayúsculas como bilineales. ¿Por qué? Porque respecto de la caja del renglón ocupan dos líneas, ¿sí? No hay diferencias en la altura de esas grafías. Mientras que las minúsculas son descritas como cuatrilineales. Fíjense cómo les pongo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque hay algunas de las letras que llegan hacia el final del renglón, otras no, ¿no? Hay por ejemplo la A, la E, la S, ¿no? Y después hay otras que bajan, como por ejemplo la G, ahí en antigua, ¿sí? Entonces por eso podemos definirlas de ese modo, ¿sí? Como bilineales o cuatrilineales. Bien. Después, respecto a la relación de la escritura con el soporte material, podemos también mencionar algunos otros elementos. Por ejemplo, la caja, que es el espacio en el que se encuentra contenido todo lo escrito, que involucra, o sea, los renglones y está limitado por los márgenes. Entonces, eso sería la caja de escritura. Está también la caja del renglón, que yo mencionaba antes, que es el espacio limitado por dos líneas imaginarias, paralelas y horizontales que delimitan el espacio superior e inferior de las formas minúsculas. Entonces, eso sería lo que se llama la caja del renglón. Bueno, el cuerpo de la letra, que son los trazos que están adentro de la caja del renglón, eso se llama el cuerpo de la letra. ¿No más? Después están lo que se llaman las astas y los caídos, que son los trazos que sobresalen por la línea superior e inferior de la caja del renglón. Entonces, por ejemplo, antes habíamos visto algunos ejemplos de eso cuando habíamos visto las minúsculas, ¿sí? Las astas sobresalen y los caídos son los trazos que van hacia abajo. Y después, bueno, la línea del renglón o escritura es la línea inferior de la caja del renglón. Por último, lo que se conoce como espacio intercaja del renglón, que es el espacio entre dos cajas de renglón. A ver, ven, entonces ahí les pongo las imágenes. Esa es la caja de escritura, ¿no? Todo ese rectángulo. Después ahí en amarillo les pongo la caja del renglón. ¿Ven? Y acá para que vean bien, por ejemplo, es el cuerpo de la letra. Básicamente, entonces ese espacio que ocupa la letra. ¿Cuáles eran las astas entonces? Los trazos que están por arriba y los caídos, los que descienden respecto de la línea del renglón. Y bueno, en la línea del renglón les marco ahí, ¿no? Para que observen no, es básicamente eso, la línea en la que se apoyan las letras. Y después el espacio, ¿no? Quedaba el espacio intercaja de renglón. Ven, ahí les pongo un ejemplo con un manuscrito para que observen, ¿no? Es básicamente el espacio que queda entre renglón y renglón, podríamos decir, ¿no? Bien, bueno, y con esto finalizamos la presentación, que ya les digo, pretendió ser una introducción para aportarles elementos a ustedes a la hora de abordar el estudio palográfico de los manuscritos. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias.